Sí, cabal. Ah, fácil. No tanto, pero ahí vamos. Vale. Nada más fácil que anatomía. Te diga así. Usted, el grupo le toca. A mi grupo le corresponde. Ah, vaya, chivo, vamos Sí. con El desarrollo hematopoiesis. hemato- Ajá. Vaya, cuando ustedes quieran, ustedes mandan. Buenos días. Ya estamos listos. Los Ok. dejo con mi compañera. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar, sobre el tema desarrollo del sistema hematopoyético y de la médula ósea. Somos el grupo número 6 y ese sería el tema 13. Y el grupo está integrado por Anabela Amaya, Dayana Jiménez, Jennifer Flores, Liliana Villatoro, Giselle Martínez y mi persona, Carol Barraza. Bueno, primero, antes que nada, les voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Y es que durante la vida prenatal, es decir, durante el momento de gestación, eh, las células sanguíneas se originan a través de distintos órganos que ejercen las funciones hematopoyéticas en el embrión. Entonces, estos órganos, digamos, existen tres etapas, se dividen en tres etapas y cada una de las etapas está como determinada por los órganos que están ejerciendo la función en ese momento. Entonces, estas etapas están superpuestas entre sí y ocurren sucesivamente. La primera etapa es la que ocurre en el mesodermo extraembrionario del saco vitelino. Y esta es donde, como dice el nombre, ¿verdad? La primera etapa es donde se ejercen las primeras funciones y donde se crean los primeros eritrocitos, o glóbulos rojos, como se conocen comúnmente. También está la segunda etapa. En la segunda etapa, en esta se ejerce en lo que es el hígado y el vaso, más específicamente en la pulpa roja del vaso. Y la tercera etapa sería la que se ejerce en el timo, los ganglios linfáticos, la médula ósea y en el vaso, en este caso la pulpa blanca, ya no la roja. Y en el caso de la médula ósea es la encargada de eh, generar o crear todos los tipos de células sanguíneas. Entonces, esta sería la tercera etapa. Y bueno, a continuación mis compañeras van a explicar estas tres etapas más a fondo y los dejo con mi compañera Brenda Lee. Buenos días. Buenos días. Pues voy a comenzar. Entonces, la hematopoiesis es un proceso de formación, maduración y proliferación de las células sanguíneas. En esta se reconocen dos etapas, o dos tipos, mejor dicho, la embrionaria fetal y la postnatal o adulta. En este caso, la embrionaria comienza en el tercer mes aproximadamente. En lo que viene siendo, ocurre en el saco vitelino. Aquí. A esta primera etapa también se le conoce como etapa mesoblástica. Este es de vital importancia ya que el embrión comienza a crecer rápidamente y este necesita de un sistema vital para cumplir con sus necesidades básicas, así como requerimientos nutritivos y de oxígeno. Este sistema procede de la formación de islotes sanguíneos que pueden observarse en la pared mesenquimática del saco vitelino. Estos islotes se originan a partir de los hemangioblastos que provienen del mesodermo. Aquí tengo una imagen del mesodermo. A partir de estos islotes se generan lo que son dos sistemas.
Vienen siendo estos. El primero es las células sanguíneas que son estimuladas por RUNX1 y el segundo, células endoteliales estimuladas por OXA3. En esa primera etapa, del saco vitelino, los eritrocitos son de gran tamaño y son nucleados. Estos tienen 3 tipos de hemoglobina. Las cuales vienen siendo estas, las hemoglobinas embrionarias, que son Gower 1, Gower 2 y Portland. Estas células penetran en la corriente sanguínea antes de que el tubo cardíaco empiece a latir en torno al día 22. En el día 28 comienza lo que es la hematopoiesis intraembrionaria con pequeños agrandados de células en el mesodermo explanopleural, asociado a la pared de la aorta dorsal. Posteriormente, la hematopoiesis se transporta a la región AGM, la aorta, cresta genital, mesonefros. Las células eritropoyéticas de esta primera fase desaparecen completamente de la circulación embrioplacentaria entre lo que viene siendo la semana 12 y 15 de gestación. Las células sanguíneas formadas en este saco vitelino, AGM y placentas son enviadas al hígado, donde comienza la segunda fase, también conocida como la fase hepática. Pero antes de pasar a eso, voy a mostrarles una pequeña gráfica. Vale. Que así es como, algo así es como sucede. Creo que me veo. En grande. Aquí comienza el saco vitelino. Ay, está sucio. El saco vitelino, ¿verdad? Va disminuyendo, pero rápidamente este es reemplazado por el hígado, el cual produce las células sanguíneas. Le sigue la colita del vaso, que también producirá células sanguíneas. Los dos también dejarán de producir en algún momento, pero alrededor del 4º mes nace lo que es la célula ósea. De aquí para allá ya es la etapa adulta, o sea, la postnatal. De aquí nace solo lo que es la médula ósea, que tiene un predominio en las vértebras, esternón, costillas, fémur y tibia. Y ahora sí, los dejo con mi compañera Rachel. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, buenos días, doctor, compañeros. Yo voy a continuar explicándoles la segunda fase, la cual está comprendida por la fase hepática y esplénica. Estas van a desarrollarse en el hígado y en el vaso respectivamente. Primero voy a hacerles como una fase prehepática, como de la transición de la mesoblástica que acaba de explicar mi compañera hacia la hepática, y esto se va a dar aproximadamente en la 5ª semana de gestación, empezando de que los focos hematopoyéticos van a ir siendo cada vez más notables o más destacados en el hígado, y esto va a ser gracias a unas células precursoras de las que les mencionó mi compañera anteriormente, que eran las células AGM de la región cresta, aorta, mesófrenos, algo así se llamaba. Y estas van a alcanzar por la vía sanguínea a los lugares fundadores de sangre en el hígado, que en este caso es el espacio perisinusoidal, o también se le conoce como espacio de Dis, y este se va a encontrar ubicado entre los hepatocitos y el endotelio de los sinusoides. Bien, entonces esta fue la fase prehepática, lo de la transición de la mesoblástica a la hepática. Ahora vamos a entrar en sí a la fase hepática, y esto se va a dar alrededor de la 6ª semana de gestación, y va a ocurrir en el hígado, y esta va a pasar a ser la principal fuente de producción de células hematopoyéticas del embrión.
Y aquí hay algo muy importante que creo que es lo más importante que sucede en las primeras 2 etapas, porque suceden unos cambios bien grandes. Y es que en la fase de la hematopoiesis en el hígado, se da la producción de unos nuevos tejidos, como dijo mi compañera anteriormente, que en la fase mesoblástica solo se daba la producción de la serie roja, o sea, la eritropoiesis, para después producir los eritrocitos, ¿verdad? Y un cambio que ocurre en la fase hepática, es que se empieza la producción del tejido mieloide y el tejido linfoide, y esto es gracias a una célula que proviene de la célula madre de los hematohistoblastos, que es una célula capaz de diferenciarse, que es lo que le da la posibilidad de diferenciarse en diferentes células sanguíneas. Como les dije anteriormente, que eran los mieloblastos, que es un grupo, y este está compuesto por los eritrocitos, granulocitos, que están subdivididos en 3, que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y el otro grupo, que es el grupo linfoide o tejido linfoide, que este lo vamos a encontrar en el vaso, ¿cómo se llamaba? En la capa blanca, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ahí, y después, a partir del 6º mes de gestación, la producción de células sanguíneas en el hígado es prácticamente insignificante, pero no nula, porque esta va a seguir produciendo células sanguíneas hasta el periodo neonatal temprano, aunque su rol como principal fuente hematopoyética del embrión ya no va a ser la principal, sino que pasará a ser secundario. Su contribución también va a ayudarle a la médula ósea en caso de que la médula ósea sufra una emergencia, y digamos, esta puede ser una deficiencia, ¿cómo que se llama? Insuficiencia medular o una anemia grave. El hígado es el órgano, como el vicepresidente, por decirlo así, el que lo va a sustituir en caso de que haya una emergencia por deficiencia en la médula espinal. Y también aquí les voy a explicar un poco de la fase de cómo es que se va a trasladar la hematopoiesis hacia la médula ósea, y esta va a ser gracias al cortisol. Esta es secretada en la corteza suprarrenal fetal, y esta va a ser la encargada de estimular este traslado, ¿verdad? Y si hubiera una ausencia de cortisol, la hematopoiesis permaneciera confinada en el hígado, pero como no es así, esta se va a trasladar hacia la médula ósea. Y ya una vez que se ha realizado el desplazamiento de la hematopoiesis hacia la médula ósea, el hígado siempre va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando con las funciones de filtrar las células viejas o células que son deformes, sintetizar proteínas, desintegración de eritrocitos, etcétera, ¿verdad? Y aquí hice una representación de las células que se producen en el hígado. Estas serían las del tejido linfoide, y estas son del tejido rojo, ¿verdad? En sí, la eritropoiesis y la linfopoiesis. Y esto sería el plasma, ¿verdad?, que está alrededor. Y ahora vamos a pasar a la fase esplénica. La fase esplénica, esta se va a desarrollar en el vaso, ¿verdad? Esta es una representación de un vaso. Y estas 2 fases se tienden a juntarse porque estas suceden en el mismo orden cronológico de tiempo. Se van a desarrollar a partir del 3er mes hacia el 6º mes de la vida prenatal, ¿verdad? Por eso es que se juntan en una sola fase. Y para que podamos entender, les voy a explicar un poco la estructura anatómica superficial de para que veamos en dónde se van a producir estos tejidos hematopoyéticos. Primero tenemos la capa del vaso, que es esta circunferencia que lo rodea, la pulpa roja, que es estas cosas rojitas, la pulpa blanca. Estas son como las venas, digamos, que van a cumplir con la función del drenaje del vaso, y las arterias que van a darle la irrigación, y también las trabéculas. Bien, ahora que ya estamos como más o menos que sabemos de la estructura, voy a empezar explicándoles qué es lo que sucede en estas áreas. En la pulpa roja, a este tejido se le podría denominar como tejido mieloide,
porque en esta pulpa roja es en donde se van a producir los tejidos mieloides, que eran los eritrocitos, granulocitos, plasma, etc. Y en el tejido, en la pulpa blanca, se le puede denominar como un tejido linfoide porque es aquí donde se van a hospedar los linfocitos tanto B y C. Y ya al llegar el 6º mes de la vida prenatal, la función de la pulpa roja cae abruptamente, entonces queda solo funcionando la pulpa blanca. Y esta se va a desarrollar como una función de por vida, porque va a recibir los linfocitos T provenientes del timo y se van a hospedar acá. Y esto ya va a ser una función que el vaso va a conservar por el resto de la vida del individuo. Y esta fue mi participación. Los dejo con mi compañera Anabela. Ok, buenos días, doctor y compañeros. Ahora yo les voy a hablar sobre la fase mieloide. Esta fase mieloide en sí es la formación de la médula ósea. Y como mencionamos anteriormente, esta fase se viene dando en el hígado y en el vaso. Pero para la 30 semana de gestación se forma la médula ósea como órgano hematopoyético fundamental y es así donde va a crear, va a crear las diferentes células sanguíneas. Generalmente en el embrión, como mencionaba mi compañera Brenda Lee, se encuentran 3 hemoglobinas. Está la Bower-1, la Bower-2, la ay, se me olvida. Pero también está la hemoglobina fetal. Y según estaba leyendo, vea que entre más primitivas sean estas células sanguíneas, tienen más afinidad con el oxígeno. Ahora les voy a explicar un poco de cómo se van creando. Ok, permita. Bueno, como pueden observar acá, bueno, nos vamos a las capas germinativas y del mesodermo se van a crear las células madre hematopoyéticas o también se conocen como hemocitoblastos. Estos hemocitoblastos van a crear 2 células que son el precursor común mieloide y el precursor común linfoide, como pueden observar aquí. De este precursor común mieloide van a salir las células, los megacardioblastos, que serían estos de acá, van a formar los proeritoblastos, que serían estos de acá, y va a formar también este de acá, que sería, ya les digo, los mieloblastos. Estas células van a sufrir diferentes diferenciaciones, obviamente, ¿verdad? Y se van a distinguir. Los megacardioblastos van a formar, los megacardioblastos van a formar las plaquetas o los trombocitos y esta va a formar la trombopoiesis. Los proeritoblastos, que son estas células que pueden observar acá, estos proeritoblastos van a formar los glóbulos rojos y va a formar la eritropoiesis. Y luego, a partir de la célula mieloblasto, que sería esta de acá, esta célula va a diferenciar a 4 células más, que van a ser 3 promieloncitos y un monoblasto. Estos 3 promieloncitos se van a diferenciar en basófilo, neutrófilo, eosinófilo y los monoblastos en monocitos y estos van a formar la granulopoiesis. Y en el precursor linfoide común simplemente va a formar al linfoblasto, que es este que tenemos acá, y también va a formar a la célula linfoide dendrítica. Pero este linfoblasto va a dar origen a los linfocitos pequeños y se va a formar el linfocito B y el linfocito C y este va a formar los plasmocitos. Y estos linfocitos son la linfopoiesis. Entonces, ya creada una vez las células sanguíneas que van a andar en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Se dice que en el adulto ya propiamente la médula ósea puede haber una médula ósea roja y una médula ósea amarilla.
La médula ósea roja se dice que su color es por los eritrocitos y la médula ósea amarilla, su color, bueno, no, en sí es por los adipocitos. Pero, como ustedes recuerdan, los adipocitos son las células en sí del sistema, bueno, que tiene la grasa, ¿verdad? La célula de la grasa, ¿sí? Entonces, en general, esta médula ósea amarilla siempre se encuentra inactiva. Ahora les va a pasar a hablar mi compañera Giselle sobre lo demás. Gracias. Muy bien. Muy Hola, ahora vamos a continuar con lo del timo. Traté de dibujar, pero bueno, si se me entiende, digamos. Bueno, podemos observar aquí que el timo se encuentra ubicado en el mediastino, perdón, en la mitad del tórax, y debajo del esternón, sobre el corazón y en medio de lo que es los pulmones. Esto sería el timo de un chico de 14 años, por así decirlo, de un chico de 14 años. Ahora bien, si me preguntan cómo dibujaría lo que es el timo en una persona de edad de 40 o 45 años, lo dibujaría de esta forma, como unos pequeños hilos de grasa que se atrofian, que ya no son útiles, por así decirlo, porque si recordamos que el timo tiene su mayor, ¿cómo lo podría decir la palabra? Protagonismo, durante los primeros años de vida, es decir, desde el periodo neonatal hasta los inicios de la adolescencia. Ahora bien, ya cuando una persona tiene los 40, 45 años, el timo ya está atrofiado, sería la palabra. Ajá, entonces, o sea, ya está en sus últimas, por así decirlo. Mejor decir no funcional. No funcional, ¿verdad? Funcional, ajá. Gracias. Ajá, eso. Entonces, ya no está funcional. Ahora bien, ahora bien, si me dicen cómo haría lo del timo durante el nacimiento, sería esta glándula. O sea, sería esta glándula relativamente mucho más mayor. Y si yo vengo y hago lo del timo acá esta glándula, que son los túbulos, sí, túbulos, ¿verdad? Entonces, que son los túbulos separados durante lo que es la adolescencia, durante la etapa de la adolescencia, el timo adquiere lo que es su mayor tamaño, de 35 a 40 gramos. Ahora bien, durante esta etapa de acá, durante el nacimiento, digamos, hacia la adolescencia, el timo va aumentando de tamaño. Ya conforme cuando va para lo de la adultez, el timo ya va reduciendo de tamaño. Ahora bien, vamos con ahora bien, cuando nosotros en el nacimiento de las células madre embriológicas, esta se determina célula madre que se va hacia lo que es el timo, y este es, ¿cómo se podría decir la palabra? O sea, ese da lo que es el linfocito tímico. O sea, es que no sé cómo explicar la palabra, pero ajá. Se va lo del linfocito tímico, evoluciona, no sé cómo es que se dice. Ajá, entonces luego esto viene, es decir, aquí,
da la condición bioquímica, aquí adentro da lo que es condición bioquímica y neuroquímica, que por decirlo así, ¿cómo le podría decir? Da la condición neuroquímica, por decirlo así, viene ahora, hace que la célula madre diga como, vale, llegué al timo. Vale, llegué al timo y ahora llegué al timo, que es el órgano de diferenciación linfático. Ahora bien, me tendré que convertir en eso nuevo, que son los linfocitos tímicos, que realmente estos o sea, no sé si decirlo como que no valen nada porque no, para mientras, porque no nos defienden de alguna infección por el momento, porque se tienen que diferenciar, perdón, es la palabra, se tienen que diferenciar. Entonces, la diferenciación se daría acá, donde los linfocitos tímicos durante toda la vida se van saliendo. Entonces, al no haber linfocitos tímicos, los órganos periféricos, se empieza a ver ya lo de la, ¿cómo se diría? Diferencias importantes, o sea, lo que son perdón, ya me perdí aquí, no, o sea, cuando vamos a los órganos periféricos, por ejemplo, lo del ganglio, ya aquí se empieza a ver lo de diferencias importantes, como por ejemplo son los linfocitos T, no son los linfocitos tímicos, sino linfocitos T. En los linfocitos T hay dos principalmente, los que son los helper, que son los coordinadores los helper son los coordinadores de la respuesta inmune, y los que son los citotóxicos, que estos vendrían siendo los que atacan directamente al virus. Porque si recordamos, los leucocitos van por la bacteria, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que, o sea, ahora bien, lo podemos decir que al no haber esta diferenciación, nosotros no los quedaríamos sin defensas, por así decirlo. Y entonces los quedaríamos sin el coordinador, sin los linfocitos T, sin el coordinador y sin el coordinador de la respuesta y sin el ejecutor de la respuesta, ¿verdad? Ahora bien, también la importancia, o sea, los problemas que da el timo, puede haber cáncer de timo, que esto es un poco complicado porque tiene un diagnóstico tardío, lo del timo. En muchas ocasiones los pacientes quizás no van a saber, cuando le dice quizás el médico, usted tiene cáncer de timo, el paciente quizás ni va a saber que tiene timo, quizás va a decir cuál es el timo o algo así, pero ajá, sí tenemos. Lo importante es que si no sabían, ahora sabemos. Ahora bien, entonces lo que se puede hacer son radiografías, cirugías, no, perdón, no, me equivoqué, cirugías y hasta quimioterapias. Ajá, ahí vamos. Bueno, ahora bien, entonces podemos decir que el timo es de vital importancia es de vital importancia para que nosotros, digamos, los linfocitos citotóxicos ataquen al virus directamente, para, ¿qué más le podría decir? O sea, para muchas cosas más. Ahí me quedaría con respecto a lo del timo.
Ahora vamos con lo de los ganglios linfáticos. El desarrollo de los ganglios linfáticos, a excepción de lo que es la parte superior de la cisterna de Beckett que persiste en los sacos linfáticos, se transforma en grupos de ganglios linfáticos durante el primer periodo de vida fetal, aproximadamente en el tercer mes de vida. Las células mesenquimatosas, estas dan origen a lo que es la cápsula del ganglio linfático. Y la cápsula del ganglio linfático y la estructura del tejido, la estructura del tejido conectivo del ganglio. Ahora bien, los linfocitos que se observan en el ganglio antes del nacimiento, estos proceden de lo que es la glándula del timo. ¿Y qué más? Bueno, solamente hasta ahí me quedaría. Aquí lo dejo con mi compañera Carol. Y pedirle disculpas por los ruidos que sentía ahí, pero... Bueno, ahí sí. No hay problema. Ahí disculpe, doctor, que me puso a ladrar mi perro. Vaya. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son las anomalías congénitas sanguíneas. Existen realmente muchas anomalías distintas y en esta ocasión yo les voy a hablar de tres que son quizás muy, no comunes, pero sí conocidas y sí se dan diariamente. En el primer caso está lo que es la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es una anomalía congénita que es hereditaria y en este caso el problema se da en lo que son los eritrocitos o los glóbulos rojos, como se conocen más comúnmente. Los eritrocitos normales o cuando son sanos, esos son como han visto en las imágenes redonditos, así son redonditos, lo hice. Son redonditos y flexibles, es decir, y se acomodan fácilmente. Esto hace que puedan pasar por los vasos sanguíneos sin ningún problema. Entonces, en este caso sería un eritrocito sano, pero cuando hay una anemia falciforme, los eritrocitos son en forma de hoz, según lo que dicen las literaturas, o en forma de media luna, o una semiluna, algo así. Y estos son más rígidos y al pasar por los vasos sanguíneos, lo que pasa es que a veces se acumulan, digamos, o se enredan así entre sí, y al ser más rígidos, hacen lo que se van haciendo, se van uniendo varios, y en el vaso sanguíneo lo que pasa es que se produce una obstrucción. Esto sería como así. Acá estarían pasando los normales, y aquí estaría lo que es la obstrucción que les menciono. Al generarse la obstrucción, ya no puede continuar el flujo sanguíneo con normalidad, por lo tanto los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, tampoco pueden llevar lo que es el oxígeno a las demás células. Entonces, esta enfermedad usualmente empieza a afectar alrededor de los 5 meses de vida de que ha nacido el niño, y como dije, es hereditaria y tiene algunos síntomas comunes. Uno de ellos, el más común, quizás el más lógico, es la anemia. En este caso la anemia se da porque los glóbulos rojos no están sanos, la mayoría de ellos, y usualmente los glóbulos rojos mueren, si no me equivoco, a los 120 días, decía, y se van generando nuevos. Sin embargo, en este caso, mueren antes de que se generen nuevos, entonces hay una falta de glóbulos rojos y se produce lo que es la anemia. También produce lo que es episodios de dolor, por lo mismo de que a veces se acumulan esas obstrucciones que les enseñé, se pueden dar en los vasos sanguíneos que llevan, digamos, a lo que es las articulaciones o a otros lugares, y se dan lo que son episodios de dolor. También puede provocar problemas de visión, por lo mismo de que decía que se pueden obstruir lo que es los vasos sanguíneos oculares. También hinchazón en manos y pies por lo mismo, o en otros casos se puede dar incluso el retraso del crecimiento
en el niño. Esto se da por lo mismo de que las células o los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno y al no poderlo hacer ya hay digamos, un impedimento y ya no funciona con normalidad. Entonces el crecimiento se ve retrasado o se atrofia. Entonces también hay una particularidad que yo estuve leyendo de esta enfermedad en particular y es que se da más comúnmente en las personas de raza negra o de raza negra africana, decía. Entonces, es más común en estas personas. Bueno, y ahora la segunda enfermedad de la que les voy a hablar es la talasemia. La talasemia también es una enfermedad o anomalía congénita que es hereditaria. Hereditaria y en este caso la talasemia, permítame, perdí las cosas. La talasemia es cuando el cuerpo no produce suficiente hemoglobina. Entonces, y en el caso de esto, que es hereditario, como mencioné, se pueden dar distintas formas, digamos. Por ejemplo, acá estaría, digamos, la mamá y el papá. Cuando se da la mamá y el papá, en este caso, ambos son lo que son portadores, pero no son afectados. Cuando son portadores, es decir, que ellos tienen el gen recesivo, pero no les afecta. Es decir, ellos no tienen talasemia, no la padecen, pero sí la pueden heredar a sus hijos. Entonces, bueno, lo que les decía, aquí están los dos son portadores. Entonces, cuando se combinan el gen, digamos, afectado, pueden dar 4 posibilidades. Digamos, si tienen 4 hijos, por ejemplo, el 25% de posibilidades en general, o cuando tengan el primero, el 25% es que el niño que nazca no sea afectado, es decir, ni sea portador, ni le afecte o tenga talasemia. En el 50% de posibilidades sería de que sean portadores, igual que los padres. Y el otro 25% es que el niño sí tenga talasemia, entonces sí esté afectado por la enfermedad. En cuanto a esta enfermedad, hay distintas, como estuve leyendo, síntomas. En este caso o signos, digamos, mejor dicho, signos. Puede ser que tengan el aspecto físico, un aspecto mongoloide, decía, también un ensanchamiento del espacio diploico y otras. También hay distintos tipos de talasemia. Una de ellas es la talasemia alfa, que es de esta que les acabo de mostrar el dibujo, es de la talasemia alfa. Para diagnosticar la talasemia alfa hay distintos diagnósticos. Por ejemplo, se puede hacer un examen de ADN prenatal, algo así, para saber que el niño ya viene con esta enfermedad. En el caso de también está lo que es un frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo se hace para estudiar lo que son los eritrocitos. Entonces, la particularidad de esta enfermedad es cuando se ven los eritrocitos en el frotis sanguíneo, estos tienen un exceso de superficie, es decir, y se conocen comúnmente como dianocitos, porque al verlos parecen lo que es, tienen forma de diana, del tiro con arco, donde se tira la flecha y tiene varios círculos, tipo así tiene la forma. Entonces, por eso se le dice dianocitos, por el exceso, perdón, de superficie que tiene. En estos se han identificado, lo que estuve leyendo, más de 750 tipos de talasemias. Sin embargo, no todas son muy comunes realmente. Y el tratamiento es más que todo sintomático, con excepción de que hay un trasplante de médula ósea. Esto quiere decir que usualmente, o sea, si se está teniendo algún síntoma, se le da tratamiento para ese síntoma, no para la enfermedad en sí. Y ahora el caso de la tercera enfermedad de la que le iba a hablar es la hemofilia. La hemofilia es cuando hay problemas en la coagulación, en los factores de coagulación, entonces hay hemorragias. En caso de la hemofilia, una persona normal tiene los factores que tenga los factores de coagulación sanos. Si tiene una hemorragia, por ejemplo, una cortada o algo, los factores de coagulación actúan para que esta hemorragia se detenga. Pero en el caso de una persona que tenga hemofilia y tenga un daño en algún factor de coagulación, ahí se da el problema y la hemorragia no para, es decir, continúa sangrando. Es por eso que realmente esta puede llegar a ser, digamos, según lo que estuve leyendo, también muy peligrosa.
El caso de la hemofilia, en este caso la particularidad sería que afecta más que todo a hombres, es mucho más común que afecte a hombres. Y yo estuve leyendo es por lo de los genes recesivos y los que no son recesivos. En este caso es porque las mujeres tienen dos genes que son, dos, perdón, cromosomas, este sería XX, en el de los hombres es XY. Y esta hemofilia afecta al X, pero como la mujer tiene dos, para que la mujer sea hemofílica tiene que tener los dos genes X afectados. En cambio, el hombre, si solamente tiene un X afectado, que solamente tiene uno, ¿verdad? Ya es hemofílico. Entonces, lo que estuve leyendo, igual, digamos que acá está la mamá y el papá. En este caso, la mamá es la portadora, porque cuando la mujer tiene solo uno afectado, es portadora. Si tienen los dos, es ya hemofílica. Y el hombre sano. En este caso, los hijos, estas son las posibilidades. En este caso, el hombre, sería sano, porque los dos no tienen ningún gen, pero cuando, como dije anteriormente, con solo que el hombre, como solo tiene un X, el X está aquí afectado, que lo pasó la madre portadora, ya este niño ya es hemofílico. Sin embargo, en este caso, que la niña que nació tiene uno nomás, en este caso, la niña es portadora, es decir, puede transmitir la enfermedad a sus hijos, heredarla, pero no le afecta a ella, digamos, no le afecta a ella. Y en este caso, la gravedad de la hemofilia va a depender del factor muchas veces de coagulación que esté afectado. También algunas complicaciones, lo que yo estuve leyendo que se puede dar son las hemorragias por lo mismo de que no pueden coagular, y en caso de algún accidente o algo son más propensos, digamos, a tener hemorragias craneales o en los órganos. También incluso en lo que estuve leyendo a la hora del parto, cuando es un parto difícil, puede generar que el niño tenga hemorragias craneales en el cerebro, entonces, o en el encéfalo. Entonces, ¿cómo se llama? En ese momento puede incluso llegar a la muerte. Y depende, hay distintos tipos de hemofilia. La hemofilia A es la hemofilia clásica, digamos, la hemofilia clásica, y está usado por una falta o disminución en el factor de coagulación 8. Y lo que es la hemofilia B es causada por una falta o disminución en el factor 9. Entonces, ya en este caso, ya dependerá mucho de cuál hemofilia afecte y de eso dependerá qué tanto sea la gravedad. Bueno, eso es todo por hoy. Realmente el tema es algo corto y lo investigamos en distintos libros y lo tratamos de hacer lo más entendible posible. Muchas gracias por su atención. Y es todo, no sé, doctor, las preguntas. Muy bien, muy bien. No, está muy bien. Me gusta el tema. Han resumido lo más importante del tema. Veamos, me estuvieron hablando de las hemoglobinas. ¿Cuáles son las hemoglobinas a nivel fetal? La Wower 1, Wower 2 y la Portland. ¿Y la otra? Y la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal. Ahora, si quisiéramos poner una diferencia entre una hemoglobina fetal y una hemoglobina del adulto, de nosotros, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? ¿O son iguales? Doctor, ¿Hola? Ajá, Rachel. son diferentes porque los eritrocitos en la etapa prenatal son mucho más grandes porque se consideran, porque estas tienen núcleo, y ya en un adulto estas son anucleadas y también tienen diferentes grupos hemo. Y que esas serían una característica morfológica. Ajá. Y una característica funcional, una diferencia que existe, diferencia funcional, ¿cuál sería? La afinidad con el O2. La afinidad con el oxígeno. ¿Y eso a qué se debe, Viator? Creo que es un cambio porque había leído que tenía 50p con 25 mmg y el otro es siempre 50p con 20 mm. ¿Qué son estos? Creo MHG. Ay, no sé cómo explicárselo. Es que me cuesta. Y siempre me confundo cuando le explico. Son diferentes, son cambios de presión, ¿verdad? Son diferentes cambios de presión. Ahora,
Pero ¿qué es lo que hace que el oxígeno ocupe mayor espacio dentro del eritrocito fetal? Y eso es lo que le da las características ya de un eritrocito del adulto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que pierde? Van bien hasta ahorita. A ver, ¿qué es lo que cambia? ¿Ah? Rachel dijo algo, tienen núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que pierde el eritrocito y que lo hace que fije más oxígeno? El núcleo. Sí, por El supuesto. ARN. El ARN, correcto. Entonces, el ARN es información genética propia dentro del núcleo, ¿verdad? Ujú. Entonces, aparece más citoplasma y entonces puede acumular más oxígeno. Ahora, ¿la afinidad por el oxígeno es mayor en la hemoglobina fetal o mayor en la hemoglobina adulta? Es mayor en la hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque decía que las células, o sea, las células de la sangre primitivas tienen mayor afinidad por el oxígeno Ajá. que ya las del adulto. Y ahora del adulto, correcto. Muy bien. Ajá. Muy bien. El origen de la sangre, de lo que han hablado ustedes, ¿dónde inicia? Lo primerito. Para mí, Sí, para usted. en la célula hematopoyética madre, No. en Eh, el En el hemocitoblasto, tejido mieloide. En en el el, tejido mieloide, ¿creen que en ahí la es? médula ósea. No, en el mesodermo extraembrionario, en el mesodermo en extraembrionario. el saco vitelino. Exactamente, en el saco vitelino. ¿Qué es el saco Ujú. vitelino, Carol? Eh, Usted lo quisiera comparar con una estructura de nuestro organismo. ¿A qué se asemeja el saco vitelino? ¿Mm? ¿Cuál es la función del saco vitelino en el inicio? ¿Cuál es la función? Eso es de los... los primeros eritrocitos, ¿no? No, De que no, pero Proveer nutrientes proveer por la nutrientes. nutrición. Entonces, ¿con qué lo pueden comparar? ¿Con qué sistema de nuestro cuerpo lo pueden comparar? ¿Mm? con el digestivo, ¿no? No. Con el hormonal, o sea, Tampoco. ¿Quién Con distribuye? los riñones. No, menos. ¿Quién distribuye los nutrientes en el cuerpo? ¿Qué sistema es? Sanguíneo, ¿no? Es el sistema circulatorio, correcto. Circulatorio. Entonces, el saco vitelino en un inicio se compara su función con un sistema circulatorio. Entonces, por eso es que ahí es donde se origina. Es más, ¿cómo se llaman? Todo el hematopoiesis va aunada o va a la par de la formación de los vasos sanguíneos. Sí vieron eso, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Y específicamente, pasando del saco vitelino, ¿dónde continúa? Antes de llegar a una etapa hepática. ¿Cómo se llaman ese sitio previo antes de la etapa hepática, donde se da la hematopoiesis? Pasando del saco vitelino. ¿Cuáles son los primordios del sistema circulatorio? Se encuentra por la aorta. Es No es la aorta. pleural. ¿Cómo se llaman esos tubos que vienen a ser la aorta? ¿Ah? Va bien, Rachel. Muy bien. o sea, si hablamos de la aorta, ¿Sí? ¿Cómo se se va a llama? formar de los arcos aórticos. De los cuerpos paraórticos, ¿verdad? Ujú. Sí, está bien, arcos paraórticos. Hay otra literatura que dice tubos aórticos. Muy bien, chicas. Muy bien, excelente tema. Vaya, ya está ahí, no se preocupen, van bien, han salido muy bien. Me gusta el tema, lo hicieron muy bien. Gracias, doctor. Bueno, Feliz día. feliz día para ustedes también. Bueno, vamos a Vamos a continuar. vamos a continuar, nos falta. ¿Con quién vamos después? ¿Quién continúa? Nosotros, doctor. Nosotros correcto. Vaya, Giselle. Entonces, nos vemos en 10 minutos, ¿está bien? Sí, está bien.